decir, que cautivan a mucha gente. Dice en México, achurión. Ah, caray, cuánto apache. Bueno, tengo que contestar. Tenemos que ser fieles a la verdad. Durante 2000 años jamás nadie se volvió a autonombrar apóstol. Cuando mueren los apóstoles, ¿quiénes siguieron? Los padres de la iglesia, Tertuliano, Jerónimo. Ninguno se atrevió a llamarse apóstol. Pasó la reforma protestante, ninguno se llamó apóstol. Calvino, Plinio, Juan Cruz, nadie se llamó apóstol. Vino el siglo XX, las misiones, nadie de los más grandes hombres de Dios que han, ninguno se llamó apóstol. Pero en el año 2001, del siglo XXI, hubo un pastor en California que él dice, cuando comienza su libro sobre el apostolado, la Coalición Apostólica Internacional, que una profetisa le puso manos y le dijo: tú vas a ser el nuevo presidente de la Coalición Apostólica en el mundo. Y entonces comenzó a vender pergaminos a $250 para hacerse apóstoles. Y hubo un movimiento aquí en Centroamérica y en Sudamérica de cantidad de pastores que comenzaron a querer ser apóstoles o ser nombrados apóstoles. Entonces nosotros vemos y usan el versículo de Efesios 4, 11 y 12. Y Dios puso unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros al fin de la dedicación del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? La Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué dice 2 capítulos antes Efesios? Capítulo 2, versículo 20 y 21 de Efesios. Dios puso el fundamento de la iglesia a los apóstoles. Y un fundamento es la parte donde se construye un edificio. No puede haber un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, el fundamento fueron ellos, los apóstoles que nos escribieron las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y sobre eso la iglesia estamos construyendo, como dice Judas, la fe dada una vez a los santos. Una sola vez nos fue dada. Y sobre eso estamos construyendo. Pero si ahora llega el siglo XXI, la época de la apostasía, y comienzan a querer resucitar a los apóstoles, nos damos cuenta que es otro de los síntomas en lo que la iglesia se ha alejado. Es bien triste, ¿verdad? Qué afán de, bueno, además ahora dicen que son más grandes que los maestros. Otros se atreven a decir que si no hay un apóstol en esa iglesia, no es iglesia cristiana. Bueno, son tantas barbaridades y el pueblo se lo está creyendo. Cuando nos preguntan, ¿usted qué es? ¿Qué podemos contestar? Siervos inútiles son. Traigo aquí esta nota con 5 preguntas. Yo creo que nos llevará tiempo responder eso para que se vaya hasta Texas el cuestionario este. Pero la última pregunta dice, hermano Alducin, ¿es pecado tatuarse? Que esta pregunta no la haya hecho un gordo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo le digo a una persona, mira, es que dice en el libro, en el libro levítico que no te tasajearás, etcétera, etcétera. Y está hablando, ¿verdad?, de cortarte el cuerpo con un cuchillo, con un machete. Digo, si tú quieres seguir, no tatuarte, pues ahora déjate la barba y sigue toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace más daño? ¿Ponerte un tatuaje o tomar Coca-Cola? Con toda tu sinceridad, contéstalo. No te atrevas a señalarte a una persona que está tatuada y cuando tú tomas Coca-Cola, cuando tienes una panza de Santa Claus, cuando no haces ejercicio, cuando ni siquiera vas a un gimnasio. ¿Y quién está haciendo más daño? ¿Alguien que se pintó un dibujo o alguien que está atentando contra su salud? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es una respuesta muy larga. La contesté en un congreso de jóvenes, porque también hay jóvenes que se ponen una cruz por acá, otros el signo de Israel, hay otros que se ponen al diablo, otros se ponen una virgen. Entonces hay de tatuajes a tatuajes. Entonces ahorita hay personas en Estados Unidos que si están tatuadas no les dan empleo. Yo siempre les digo, mira, si vas a ser músico, si nunca vas a tener una carrera, etcétera, etcétera, vas a tener mucha oposición en el mundo con tus tatuajes. No lo hagas mejor, no te conviene.
pero a los que ya están, tenemos que aceptarlos. No podemos rechazarlos y que ser como los fariseos, ¿verdad? Legalistas. Te repito, si eres gordo, si no cuidas tu cuerpo, tú le haces más daño a tu cuerpo que a alguien que se haya puesto un dibujo en su cuerpo.